Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos. Aquí ya con la clase número 10 con el tema de personalidad. Y aquí vamos a analizar un poco lo que el dibujo nos muestra, ¿verdad? Es una persona que se mira al espejo y no tiene expresión, ¿verdad? No podemos ver cuál es la expresión. Y está en portugués. Segunda es, ¿verdad? Segunda, tercera, cuarta, quinta. Y de acuerdo al día, uno puede tener su humor, ¿verdad? Su expresión, cuál es, qué tipo de humor está teniendo, ¿verdad? Y entonces es una forma de expresar la personalidad. Entonces hablamos de persona. ¿Y cuál es la definición de lo que es la personalidad? Y es en esta clase que vamos a analizar un poquito. ¿Qué es la personalidad? El origen, la etimología de la personalidad. Es estudiada por la psicología, que intenta describir y explicar los elementos comunes del funcionamiento psicológico para conocer, mejorar y sanar, ¿verdad? Entonces su etimología es que proviene del griego prosopon, máscara, significa máscara del autor. Entonces distintos de la apariencia, ¿verdad? Uno puede mostrar algo, pero en el interior puede ser otra cosa. Y también del latín también deriva que puede ser imagen externa, el rol social que uno cumple, la interacción de las cualidades, el sinónimo de prestigio y dignidad. O sea que cuando decimos eh, el Papa es una personalidad, o sea que su rol social es relevante, tiene un prestigio, tiene una cierta dignidad y eso refleja su personalidad, eso es lo que se ve, eso es la máscara, ¿entienden? A eso se refiere. Y según Alport, la personalidad es la organización dinámica en el interior del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan su conducta y sus pensamientos característicos. Esta es la definición más aceptada, ¿verdad? Porque hay muchas definiciones, pero esta es la que más se acepta y va a lo que queremos definir, lo que es la personalidad. Organización dinámica, ¿qué quiere decir? Está en formación de jerarquías, de ideas y hábitos que dirigen dinámicamente la actividad. Lo contrario, la desorganización conduce a las personalidades anómalas. O sea que las personalidades, los psicóticos, por ejemplo, ¿verdad? Las anomalías. Entonces hay una dinámica de cómo pensamos, de cuáles son nuestros hábitos. Hábitos en el sentido, ¿qué es lo que hacemos todos los días? Entonces esa es la organización dinámica. Me gusta levantar temprano, me gusta estudiar, soy responsable, no me gusta mentir, no puedo mentir. Entonces son ideas y son hábitos que interactúan y se organizan para dar una conducta. Eso se refiere a la actividad. Psicofísico significa la personalidad no es exclusivamente mental, sino exclusivamente neural, física. Su organización requiere funcionamiento de la mente y del cuerpo en estrecha unidad. Mi mente y mi cuerpo. Mi mente dice, me voy a levantar temprano, pero mi cuerpo no está habituado. Entonces tengo que organizar los dos aspectos para que pueda hacer dicha conducta. Sistemas.
Todo sistema es un complejo de elementos en mutua interacción. O sea que hay muchísimos elementos, por ejemplo, mis experiencias anteriores, lo que yo aprendí con mis padres, lo que yo viví, mi formación en las instituciones, en las escuelas. Entonces, eso también construye una personalidad. Origen del término personalidad, término abstracto donde se discrimina, ¿verdad? Si es masculino o femenino. Ni no es joven ni vieja, no se tiene en cuenta eso. Se puede tener un significado de nadie, de ninguna persona. Entonces, el conjunto de todas las disposiciones, impulsos, tendencias, apetencias e instintos biológicos innatos del individuo, unido a las disposiciones y tendencias adquiridas por experiencia, ¿verdad? Entonces, son las disposiciones y los impulsos que uno tiene. La personalidad es la organización mental total de un ser humano. En cualquiera de los estudios del desarrollo, comprende todos los aspectos del carácter humano. Abarca su intelectualidad, su temperamento, su habilidad, su moralidad. Entonces, todas esas dimensiones también forma parte de la personalidad del ser humano. Personalidad es igual a centenares de definiciones. Podemos tener muchísimas definiciones. Por ejemplo, podemos decir, Juliana le falta personalidad, no tiene personalidad. No veo que es una persona segura, sus hábitos, ¿entienden? De esa forma también podemos usar. Tiene mucha personalidad, es una persona segura, se expresa bien, puede manejarse bien, tiene ideas y pensamientos bien claros y actúa de acuerdo a esas ideas y a esos pensamientos. Entonces podemos decir que tiene mucha personalidad. Entonces, esto depende del efecto o impresión de los demás. El concepto popular de la personalidad se refiere a un cierto conjunto de cualidades que resulta socialmente agradable y eficaz. Por eso no podemos muchas veces decir, no me importa lo que piensan los demás de mí, yo voy a hacer lo que a mí se me antoja. No es tanto así, no podemos irnos a ese extremo. ¿Qué es lo que estamos demostrando con nuestra conducta? ¿Qué valores, qué principios? ¿Cuáles son mis hábitos? ¿Qué forma de pensar tengo? ¿Cuáles son las actividades que yo proyecto ante la sociedad? Porque eso va a formar mi personalidad y va a formar lo que es mi máscara dentro de lo que es la sociedad. Y también es demasiado importante ser una persona agradable, respetuosa, respeta los principios, respeta las reglas sociales. Es una persona que respeta el derecho de los demás, ¿verdad? Entonces son aspectos muy importantes. Otras definiciones que podemos tener en cuenta también y el modo de comportarse o de actuar, que eso ya estuvimos hablando, las respuestas de otras personas al individuo cuando al estímulo. ¿Cuál es cómo yo reacciono a algo en un accidente de tránsito de una familia mía? ¿Cuál es mi reacción con ese accidente de tránsito? Si yo me pongo a llorar o empiezo a buscar recursos para poder ayudar o me quedo en blanco o no puedo hablar o no puedo moverme, ¿cuál es la reacción que tengo? Eso
construye mi personalidad también se tiene en cuenta. Teorías de la personalidad. Tenemos muchísimas teorías de la personalidad. Alport tiene su teoría, la Gestalt tiene una teoría, Jung tiene otra teoría, eh, Maslow otra teoría. Son grandes psicólogos, grandes propulsores de la psicología que analizan y trabajaron lo que es la personalidad. La teoría es una macro idea que engloba, ¿verdad? Que engloba y tiene dos proposiciones. Por ejemplo, Walter tiene una personalidad muy interesante. ¿Qué es lo que engloba? Es englobante. Ahí nosotros le podemos decir una personalidad, decimos Walter. Entonces estamos dando una singularidad. Eso que es específico. O podemos decir, la personalidad es una cosa muy interesante. Ahí sí es global. Entonces las dos formas está correcta. Personalidad se puede volver a lo general y a lo particular. Se puede volver. Entonces, persona concreta o abstracta. Podemos decir en forma abstracta, Mallorquín tiene una personalidad de gente solidaria, ¿verdad? Por decir. Entonces una abstracción porque abarca a muchísimas personas. O pues puedo decir en forma singular, concreta, Walter, puedo decir María, puedo decir Estela, ¿verdad? Entonces es bien concreto, pero las dos formas son muy opuestas, pero refieren a la misma cosa. Puede ser personalidad, entonces resalta lo individual de la gente. Bueno, naturaleza. Madre 50%, padre 50%. La personalidad nosotros en cierta manera heredamos y eso vamos a explicar en la otra lámina, porque la personalidad abarca muchos factores como ya les expliqué. Entonces es un equipo genético distinto para cada persona. Papá aporta un 50% y mamá aporta un 50%. Entonces, en la célula germinal tenemos 46 cromosomas, cada uno 30.000 genes. Y esto nunca va a ser igual, cada uno es único. Y ahí entra el dilema. Personalidad es general y es único, es individual, abarca los dos aspectos. No existe igualdad entre dos personas en cuanto a los valores promedios en sus propios endocrinas, o sea que no hay una igualdad. Yo voy a ser única en ciertos aspectos y voy a ser general y parecido a todas las personas en otros aspectos. Entonces eso nos lleva a un dilema y eso es lo que hace que sea la psicología bien compleja, ¿verdad? El individuo es una organización única de procesos mentales y corporales. Procesos mentales, la inteligencia, la motivación, organización única. Cada uno es diferente por su corporalidad y sus experiencias, sus vivencias, que nunca somos iguales. Nadie tiene la misma experiencia. Yo voy a recibir de una forma
la realidad y la otra va a percibir de otra forma. Esta unicidad constituye un impedimento para que la ciencia, ya que la ciencia estudia solamente leyes de amplia aplicación y ahí está, y universales, ¿verdad? Y ahí está por eso que psicología para muchos no es ciencia y para muchos sí es ciencia, porque la psicología estudia la conducta y la conducta es observable y se puede medir. Esa es la diferencia. Bueno, temperamento, ¿qué significa? ¿Cuál es el origen? Carácter, ¿qué significa? ¿Cuál es el origen? Vamos a ir analizando un poquito en esta lámina como para ir terminando. Bueno, ¿qué es temperamento? Dimensión somática de la personalidad determinada por la expresión fisiológica del individuo, forma, características e innatas que tiende a reaccionar ante el ambiente. Entonces, esa es la definición, ¿verdad? Expresión, la complexión fisiológica del individuo y es de origen genético. El temperamento nosotros heredamos. Hay personas que fácilmente gritan en la cancha. Toda la familia, o el papá o la mamá, tiene esa peculiaridad que dale Cerro, dale Olimpia, o dice las palabras y grita y salta. Y hay otros aspectos, hay otras familias que no tienen esa característica, es súper fanático, pero no te va a gritar, no te va a hacer ningún bullicio en la cancha, ¿verdad? Tiene esa predisposición genética y eso se hereda. Entonces los hijos tienden a ser así o son callados o no, ¿verdad? Entonces eso hay que diferenciar. Temperamento se hereda y carácter no. El carácter es la forma habitual de reaccionar y actuar ante los demás. Entonces, socialización primaria, familia, escuela y entorno. O sea que nosotros vamos a ir armando lo que es nuestra personalidad a través del carácter. Eso yo voy aprendiendo, voy a practicar. Yo tengo mucha vergüenza para leer en público, en la iglesia. Entonces, ahí, yo voy a procurar, voy a formar mi carácter, voy a procurar, tengo que dominar. Y entonces, ese es mi carácter y me saco esa timidez de mí porque no me gusta. Y ese es mi carácter, yo formo a través de mi entorno, mi familia, mi escuela. Y personalidad es la sociedad, la racionalización ya es más global, ¿verdad? La modificación del temperamento no es posible porque forma parte de nuestro carácter, nuestros genes, y el carácter sí es posible cambiar, la personalidad sí es posible cambiar. Entonces estos tres nosotros tenemos que diferenciar muy bien, ¿está bien? Y así vamos terminando nuestra clase. Y así vamos cerrando. Muchísimas gracias. Cualquier cosa estamos a las órdenes.